anterior semana se dieron unos cambios de fechas, razón por la cual entiendo que les han comunicado a todos los presidentes, a los estudiantes, de que, bueno, se iba a adelantar más bien una semana la evaluación. Por esa razón, el día de hoy tenemos la evaluación a las 7, en unos minutos. La evaluación va a estar, ¿cómo les explico? Va a estar hasta las 10:59, entonces tiene una duración de 1 hora y media. La evaluación es un ejercicio, ya es un ejercicio completo. ¿Por qué les puse 1 hora y media? Porque entiendo el tema que hay que hacerlo con bastante, ¿cómo se llama? Con bastante paciencia, tiempo y sobre todo, además, les comento, no estaba revisando las tareas, no me han presentado todas las tareas. No sé si hay, si tuvieron alguna dificultad, si me lo pueden comentar. Aparte, ¿no? De las tareas que vi, sobre todo vi que, bueno, estaban sí es importante, sobre todo, revisar, ¿no es cierto?, un poco la teoría para poder avanzar, pero no sé, ¿me pueden comentar ustedes de pronto eh, sobre este tema? Porque les comento, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy vamos a tener una evaluación sobre un ejercicio, ¿no es cierto?, de estos de programación lineal. Entonces, en ese marco, la idea es más bien que me comenten, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé, ¿tuvieron dificultades con la tarea? Eh, no sé si quieren revisar la tarea, porque les comento, ¿no? Hoy tenemos una clase, sobre todo donde vamos a recordar rápidamente el tema del método con el Solver, ¿no? Que lo hacíamos en el Excel. Entonces, les he subido en la plataforma Pao los pasos, ¿no es cierto? Los pasos para el Solver, un poco más detallados que lo que vimos la anterior vez, donde sobre todo nos da, ¿cómo se diría? Nos ayuda, a través del Solver nos puede ayudar a resolver de una manera más rápida, sobre todo estos problemas, ¿no? Aquí lo importante para el Solver es tener organizada y armada la ecuación. Entonces, en ese marco, eh, yo les quería comentar que, bueno, he estado revisando sobre todo la tarea y vi que no sé si tuvieron problemas con el ejercicio de dualidad, y eso les quería consultar. No sé si alguien me quiere comentar algo, tienen alguna pregunta para poder empezar la clase de hoy. Ah, y en la clase de hoy, obviamente no nos podemos ir hasta muy tarde justamente por la evaluación. Entonces, más o menos ya lo que vayamos, a lo que ya sean las 7, ya les dejo para que se organicen, ¿no es cierto? Y hagan la evaluación. A ver, si el compañero William levantó la mano. Licenciado, buenas tardes. Quisiera, por favor, me ayude con la asistencia. Estoy conectado desde las 6, solo que no sé qué le pasa a mi computadora con el audio. Pensé que no estaba hablando, tuve que conectarme con el teléfono. Ya, no se preocupe. Nada más. Ok, ya le puse en la lista. Pero buenas noches, Diana, apoyo con la asistencia, segundo jumbo. a ver, segundo jumbo. ¿Y qué me puede ayudar con la asistencia, Diana Vázquez, por favor? Listo. Ok. De acuerdo, ya está. Está en la lista. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la tarea? Por favor, adelante. Más bien, coméntenme qué ha pasado, porque sí me quedo un poquito preocupado porque no todos tienen la tarea. Entonces, sí es importante más bien que la puedan presentar, que la puedan realizar. Incluso les comento, ¿no? Les había puesto el trabajo o el proyecto hasta el día jueves. Entonces, ¿por qué? Porque voy a hacer la calificación, ¿no es cierto? Después de la fecha del proyecto para poderla subir, ¿no es cierto? En el sistema de gestión académica, las calificaciones. Entonces, tienen la oportunidad hasta esa fecha, hasta el jueves, poderse igualar, ¿no?, en las tareas y que puedan sobre todo tener una calificación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso de mi parte, no sé,
Si de parte de ustedes tienen alguna pregunta, quieren revisar algo antes de pasar a la clase del Solver, porque el Solver ya lo habíamos visto, solo les voy a recordar, ¿no? Como un poco los pasos y los procedimientos. Entonces, de eso, no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Qué pasó con la tarea? ¿Por qué estuvo muy complicada? Sí, Inge, Inge, A ver, sí primero la compañera. estuvo. Perdón. A ver, compañera Estrada, ¿quería decir algo? Bueno, parece que entonces, compañero William, ¿quería decir Inge, algo? sí, ingeniero. Quería saber si nos puede ayudar con el ejercicio de la evaluación, pero que tenga unas 2 restricciones, como nos estaba enseñando, porque esta prácticamente de 3 restricciones se hace como muy largo y me confundo. Este ejercicio casi no lo pude resolver bien, ingeniero. Porque usted nos enseña en las clases de 2 restricciones, pero en este ejercicio que está ahorita está de 3. Y como que se aumentan más los números y esa parte también nos confundimos. A ver si nos puede ayudar haciendo este ejercicio que nos envió de tarea. A No ver, sé. ya, chévere. Hagamos así, a ver, vamos a hacer ahorita la revisión del ejercicio de la tarea. Les comento que yo le tenía avanzado un poco y lo vamos a continuar. Lo tenía avanzado un poco justamente para la demostración, pero les voy a mostrar lo que tengo. Les voy a compartir el Excel para que lo tengan también. Bueno, y de esa manera, sobre todo, hay que tomar en cuenta y en consideración que cada método es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que estábamos viendo es el de dualidad, el de la tarea, ¿no? Que entiendo que hubo la complicación. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este momento voy a hacer el ejercicio y termino, ¿no es cierto? Lo voy a terminar antes de las 7 para unos 15 minutos o 20 minutos antes de las 7 para poder sobre todo a dar este recordatorio del Solver, más que todo, porque ya lo habíamos visto en la anterior unidad y ahora lo que tenemos es más que todo un poco más detallado los pasos después de que ya hemos visto o hemos avanzado más en los temas de programación lineal. ¿Les parece? No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio. sí, Voy yo ahorita. también quería para que nos ayude a revisarlo porque yo también me confundí en el ejercicio de dualidad. Ya, no se preocupen. Yo acabé de revisar las tareas. Los compañeros que hayan presentado la tarea y que de pronto tengan que corregirlo, no importa, ustedes lo vuelven a cargar, ¿no es cierto? El ejercicio y, o sea, ¿cómo se llama? Lo corrigen y lo vuelven a cargar. Entonces, vamos a revisar el ejercicio para que ustedes también vayan viendo, sobre todo, dónde pudo haber habido la dificultad. A ver, voy a abrir. Ya. A ver, entonces en honor al tiempo, les voy a ir sobre todo comentando cómo se construyen las ecuaciones y posteriormente vamos ya a la parte, ¿cómo se diría? De la concreción, ¿no? Del ejercicio, pero yo entiendo que justo en esta primera parte que les voy a mostrar es donde hemos tenido dificultades de comprensión más que todo, pero bueno, vamos a ver. Entonces les voy a proyectar. Voy a proyectar mi Excel. Y ahorita les estoy proyectando mi Excel. Vamos a ver. Ya. Bueno, entonces la tarea, ¿no es cierto? Era desarrollar el método dual sobre el siguiente problema, ¿no es cierto? El problema dice minimizar, me da la función z, ¿no es cierto? Es igual a 2x1 menos 4x2 más 3x3. Está sujeto a las siguientes restricciones. Aquí hay 3 restricciones, ¿no? Y entiendo que este fue sobre todo la complicación, ¿verdad? De poder desarrollarlo y además, porque además nos toca ir aplicando el paso a paso de la dualidad, ¿no? Entonces, yo también, aparte de esto, voy a ver si me pongo un ratito en la página para poder ir revisando con ustedes el paso a paso.
Ok. Magister, ¿Sí? Coménteme, por Magister, favor. buenas noches. Disculpe, ¿me podría ayudar con la asistencia? Lo que pasa es que tengo problemas de internet y no pude ingresar rápido. Claro, ¿me ayuda con su nombre, por Azuña favor? Lisbeth. Perfecto, ya le pongo. Un Ingeniero, segundito. buenas tardes. Yo también, por favor, ayúdeme. David Muñoz con la asistencia. Ya, a ver, deme un segundito, solo abro. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Estamos viendo el método de dualidad y bueno, para poder resolver este método de dualidad existen los siguientes pasos, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice, sobre todo Davis y McKeown, es que lo primero que tenemos que hacer es invertir sobre todo el sentido de la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos planteada la función, ¿no es cierto? Tenemos aquí primero una función que es la que nos da el ejercicio. Luego nos dice que tenemos que invertir esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que invertir esta función objetivo? Lo que nos dice es que si el problema, ¿no es cierto?, original es de maximización, entonces el dual será de minimización. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos nuestro problema original es de minimización, entonces al invertirle de sentido es ahora un problema de maximización. ¿Qué más nos dice? Nos dice invertir el sentido de las desigualdades de las restricciones, es decir, si el signo del problema primal es de tipo menor o igual, en el problema dual será mayor o igual, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros sentidos, ¿no es cierto? En las restricciones es mayor o igual y menor o igual, entonces tenemos que cambiar, invertir estos sentidos. Luego, ¿qué nos dice? Luego nos dice, los coeficientes de la función objetivo en el problema primal pasan a ser constantes de las restricciones del problema dual y el problema dual tendrá entonces tantas restricciones como variables tenga. Entonces aquí es donde empieza sobre todo el desarrollo, ¿no? Bueno, aquí, entonces teníamos en nuestro primer paso, ¿no es cierto?, de un problema de minimización, entonces le he invertido, ahora es un problema de maximización, ¿no? Luego tengo mis restricciones y lo que me dice el siguiente paso es que mis constantes, ¿no es cierto? Las que tengo en mis constantes, ¿no es cierto? Que están sobre todo en las restricciones, pasan, estos valores pasan a ser variables, ¿no es cierto? De mi función objetivo. Entonces, ¿cómo le construyo? Entonces, le construyo de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces, es una función de maximización de z, es igual, tomo el valor, ¿no es cierto? 5 y además le tengo que cambiar la notación, ¿no? Eso también me dice el paso. ¿Qué me dice en el cuarto paso? Me dice, los coeficientes de las restricciones del problema primal se colocan a manera de filas. Eh, 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 filas del primal serán las columnas del problema dual, a su vez las columnas del primal serán las filas del dual. Bueno, es la inversión que estamos viendo. Y también nos dice que las variables del problema primal son denominadas de X, tanto que las variables del problema dual son denominadas Y. Entonces yo aquí les quiero hacer un comentario, ¿no? Sobre todo, lo que les estoy mostrando es una metodología, un camino de resolver el problema dual. Entiendo que pueden encontrar algunas variantes, ¿no es cierto?, de la metodología en el Internet. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo ahora es para, sobre todo, tener un procedimiento y tener una mayor comprensión del paso a paso, ¿no? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, le he invertido a la función de minimización, una función de maximización, y lo que estoy tomando, ¿no es cierto?, es los valores constantes se me hacen variables, ¿no es cierto?, de la función objetivo, entonces me queda la función de la siguiente manera. Una función de maximización de 5y1 más 8y2 más 4y3, ¿no? He tomado estos valores. Bueno, voy a rayarlo un poco. Entonces, he tomado estos valores de la columna, ¿no es cierto?, para hacerle mi función de maximización. Después me dice, ¿no es cierto?, que tengo que invertirle también el sentido
de todos mis valores que los tengo, ¿no es cierto?, en estas filas, me dice que las filas van a ser columnas, ¿no es cierto? Y las columnas van a ser filas. Entonces, lo que hago, ¿no es cierto?, aquí a un lado es ir anotando cada uno de los sentidos, ¿no? Para ver cómo me queda, cómo me quedaría invertido. Entonces, simplemente le he traspasado de un lado al otro los valores para posteriormente hacer la inversión respectiva, ¿no? Entonces, aquí tengo mis filas y mis columnas. Entonces, me dice, mis filas pasarán a ser mis columnas. Entonces, me queda la función de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces tengo mi función de maximización de z es igual a 5y1 más 8y2 más 4y3. Y como le invierto, ¿no es cierto?, el sentido de estas columnas, entonces me queda en la primera, ¿no es cierto?, en la primera restricción, me queda 5y1, ¿no es cierto?, menos 1y2 más 2y3 y, y estos valores, ¿no es cierto?, que antes eran variables pasan a ser constantes, ¿no? Entonces aquí, y le invierto el símbolo que tenía ya está invertido el símbolo, ¿no? Antes era mayor o igual, si se fijan aquí, antes era mayor o igual, pasa a ser menor o igual, entonces aquí ya tengo mi primera restricción elaborada. Mi segunda restricción, ¿no es cierto? Tomo la siguiente columna que se convierte en fila, entonces ahora me queda menos 6y1 más 3y2 más 5y3 menor o igual a 4, ¿no es cierto? 4, ¿por qué? Porque tomo este valor original que se me hace, que era un valor de una variable, se hace constante. ¿Por qué? Porque así lo dice sobre todo las reglas de esta metodología dual. Y finalmente, ¿no es cierto?, tengo los siguientes valores que los transformo, ¿no es cierto?, en la siguiente fila, ¿no? Me queda 2y1 más 5y2 menos 4y3 y como le he invertido el símbolo también, entonces me queda mayor o igual a 3, ¿no? El 3 de dónde sale, de donde antes eran los valores de las variables. Entonces, de esta manera, una vez que he hecho este proceso, como ven, o sea, es un proceso, un procedimiento para poder tener, sobre todo, las variables de duales, perdón, de un formato original a un formato dual. Entonces, aquí una vez que tengo mi función objetivo recién, puedo hacer los siguientes pasos, ¿no es cierto? Que es, el siguiente paso, sobre todo, tiene que ver con cómo yo voy eliminando mis desigualdades a través de qué, añadiendo sobre todo variables de holgura y variables alternativas y claro, dependiendo del sentido, cómo se encuentra el signo. Y por otro lado, al eliminar estas variables, al añadir estas variables, perdón, de holgura y alternativas, entonces también tengo que añadir las variables sobre mi función objetivo. Entonces, al eliminar estas desigualdades, entonces voy al siguiente paso, ¿no? Para mi siguiente paso, entonces me queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí vamos a poner los dos planos para poder comparar. Entonces, en mi primera función, ¿no es cierto? Voy a hacer mi primera desigualdad, entonces me quedaría 5y1 menos 1y2 más 2y3. Entonces, como mi sentido, ¿no es cierto?, en este caso de la desigualdad es menor o igual, entonces me dice que en esta función yo tengo que añadirle una variable de holgura, una función de maximización, ¿no? Entonces, ¿cómo le añado mi variable de holgura? ¿No es cierto? Le añado, sobre todo, me quedaría en la primera, me quedaría más un H1, ¿no es cierto? Más el H1, que es este que está aquí. Y con eso yo ya elimino la desigualdad y me queda la ecuación de la siguiente manera, la ecuación de igualdad. Me queda 5y1 menos 1y2 más 2y3 más h2 es igual a 2, ¿no? Entonces aquí tengo la primera. Luego voy a la segunda, ¿no? Tengo igual una restricción de menor o igual, entonces me quedaría de la siguiente manera la ecuación. Me quedaría menos 6y1 más 3y2 más 5y3 más h2 es igual a menos 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he eliminado el sentido de la desigualdad. Y mi tercera ecuación, en cambio, como ven, tengo en otro sentido la desigualdad. Entonces, cuando tengo el sentido de desigualdad mayor o igual, tengo que añadir una variable de holgura y también una variable artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido, me queda de la siguiente manera la ecuación. Y además, claro, me cambian los signos, ¿no? Entonces, de la variable de holgura me queda 2y1 más 5y2 menos 4y3 menos h3 más
el F1, ¿no? Entonces, en este sentido, tengo estas variables de holgura, ¿no? H1, H2, H3 y F1, tengo que añadirlas a mi función objetivo. Entonces, al añadirlas, ¿no es cierto? ¿En qué me tengo que fijar? Que en mi variable que tengo acá, ¿no es cierto? Que es mi variable artificial, como al tratarse de una función de maximización, entonces al lado, ¿no es cierto?, va acompañado de un menos m, ¿no? Por ser una función de maximización. Y en mis variables de holgura en la función objetivo van acompañadas de un 0, ¿no? Entonces me queda de la siguiente manera la ecuación. 5, función de maximización de z es igual a 5y1 más 8y2 más 4y3 más 0h1 más 0h2 menos 0h3 y menos mf1, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, que he logrado, sobre todo, ya desarrollar esta ecuación, entonces yo ya puedo, ¿no es cierto?, con estas variables que tengo sobre todo en mi función objetivo, yo ya puedo trabajar sobre todo en una tabla, ¿no? En la siguiente tabla, que es donde voy ubicando los valores, ¿no? Entonces, de las variables. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hago? Coloco primero, ¿no es cierto?, mi fila, voy a poner mi fila objetivo, entonces aquí pongo todas las variables que tengo en mi función objetivo. Entonces, está el Y1, Y2, Y3, H1, H2, H3 y el F1. Y estos van acompañados, obviamente, de los valores de las variables, ¿no? 5, el 8, el 4, el 0, el 0, el 0 y el menos m. Entonces, una vez que ya tengo, ¿no es cierto?, estos valores en la tabla, yo procedo a trasladar los valores de cada uno de mis igualdades, ¿no? Entonces, a la tabla, ¿no? Entonces, me queda de la siguiente manera, ¿no? En el R, coloco todos mis valores que son constantes, ¿no es cierto? 2, menos 4, 3. Luego coloco a continuación todos mis valores que se encuentran en la parte, ¿no es cierto?, de las restricciones, ¿no? Entonces me queda, al traspasar los valores, entonces voy con 5, menos 1, 2, 1, porque aquí tengo el H1, y como no tengo más variables, ¿no es cierto?, en mi primera fila, entonces los demás, el H2, el H3 y el F1 se hacen 0. Luego procedo, ¿no es cierto?, con la siguiente, hago lo mismo, ¿no es cierto?, copio los valores, menos 6, 3, 5, 0, porque no tengo H1, pero sí tengo H2, que le pongo el 1, que es positivo, y luego H3 y F1 es 0. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que hago es colocar los valores de mi tercera restricción, que son 2, 5, menos 4. Como aquí no tengo H1, H2 de 0, luego coloco el valor de menos 1 por mi H3, ¿no es cierto? Y más el 1 de mi F1, ¿no? Que lo tengo aquí. Entonces, una vez que tengo estos valores que los he trazado, ¿cuál es el siguiente paso que me pide? Sobre todo, voy a ponerme en mi página para, sobre todo que ustedes vayan viendo que todos estos pasos yo los tengo ya en mi, ¿cómo se llama? En la plataforma Pao. Entonces, una vez que he hecho, ¿no es cierto?, el planteamiento del problema dual a través de la función dual, ¿no es cierto?, y he hecho las inversiones respectivas, yo lo que paso, ¿no es cierto?, es hacia la resolución del problema. Entonces, ya en la resolución del problema, lo que me dice, ¿no es cierto?, bueno, es convertir las restricciones en igualdades, que ya lo hicimos, ¿no es cierto? Luego vamos a incluir la función objetivo, todas las variables de holgura y artificiales añadidas previamente. Una vez que tenemos, ¿no es cierto?, este paso dice formar la primera tabla simplex. Para formar la primera tabla simplex, entonces yo me voy al ejercicio, ¿no es cierto?, y voy a elegir todos los valores, unos positivos, en mi parte que está aquí, ¿no es cierto? Esta es mi parte de identidad, ¿no es cierto? Y la otra parte es lo que corresponde al cuerpo. Entonces, en mi parte de identidad, me dice que tengo que identificar todos los unos positivos, ¿no? Entonces, aquí tengo mi uno positivo es H1, H2 y F1, ¿no es cierto? En esta parte, ¿cómo se llama?, de identidad, y estos valores yo voy a colocar, sobre todo las variables que contienen estos valores, a mi izquierda de esta manera, ¿no?
en mi función objetivo. Entonces aquí los voy a colocar y voy a poner, ¿no es cierto? En la primera fila, H1 que va acompañado del 0, ¿no es cierto? El H2 que va acompañado del 0 y el F1 que va acompañado del menos M. Entonces, una vez que tengo ya trazado, ¿no es cierto?, mi tabla, lo que me dice es que en el paso 4 es que tengo que conformar el renglón de utilidad o renglón índice, ¿no es cierto? Pero como este se trata de una función de maximización, entonces yo tengo que aplicar, ¿no es cierto?, la ecuación de maximización que quiere decir que la suma producto, ¿no es cierto?, que tengo que restar. La suma producto, en este caso, sería el producto de cada una de estas filas, ¿no es cierto?, por esta columna objetivo, y a esto le resto, ¿no es cierto?, los valores de mi fila objetivo. Entonces me queda así el primer renglón, me queda la multiplicación, ¿no es cierto? Primero tomo los valores del Y1, perdón, estos de acá, estos no, porque recién voy a construir sobre todo mis valores numéricos y es decir, estos valores, y los pongo abajo, ¿no es cierto?, multiplicando por cada uno de los valores de mi columna objetivo. Entonces me queda 5 por 0, ¿no es cierto?, en la primera, más menos 6 por 0, más 2 por menos m, ¿no es cierto? Y a este valor, ¿no es cierto?, le pongo 2 por menos m y menos 5. Ok, aquí está. Lo que pasa, bueno, aquí yo les voy a ir indicando, ¿no? Porque aquí, en este primer valor de la ecuación, me dice que, como ven, ¿no es cierto? 5 por 0, 0, 6 por 0, 0, más 2 por menos de m, me queda menos 2 de m y menos 5. Entonces, por eso mi valor en esta parte de aquí, en mi fila, perdón, voy a tratar de ponerme sobre la función. Vamos aquí. Y ahí está, ¿no es cierto? Me queda como respuesta menos 2,5m. Vamos a poner más abajo. Luego continúo con la siguiente fila, ¿no es cierto? Ahora voy con la fila del Y2, es decir, todo lo del Y2 por mi columna objetivo, es decir, menos 1 por 0, más 3 por 0 y más 5 por menos m, ¿no? Y a esto le resto el menos 8 que se encuentra acá arriba. Entonces, ya hago mi suma producto, ¿no es cierto? Y me queda que es igual a menos 5, ¿no es cierto? Y menos 8, menos 5m y menos 8. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es construyendo mis valores numéricos y mis valores de m. Entonces, ahora me voy a mi tercera fila del Y3, ¿no es cierto? Igual hago lo mismo, la misma multiplicación. 2 por 0 más 5 por 0 y menos 4 por menos de m, ¿no es cierto? Aquí se me hace positivo el menos de m y me queda finalmente menos 4m menos 4, ¿no? Menos 4m positivo. Y yo todos estos valores, ¿no es cierto? Posteriormente, estos los voy pasando a mis valores de mi parte numérica y de mi parte m, ¿no? En el siguiente, que ya me viene el H1, ¿no es cierto? Entonces aquí hago lo mismo, ¿no? 1 por 0 más 0 por 0 más 0 por menos m, ¿no es cierto? Y esto me da un valor de 0 en la parte numeral y además le resto el 0 que está acá arriba, ¿no es cierto? Y me queda 0, ¿no? 0m y 0 numeral. Lo mismo me pasa en el H2, ¿no es cierto? Hago la misma multiplicación, 0 por 0, 1 por 0 y 0 por menos m. Entonces aquí también voy a tener el resultado de 0, ¿no? En la parte m y en la parte numeral. Me voy a mi otra fila, que es mi H3, ¿no es cierto? Le multiplico por mi columna objetivo. Entonces me queda 0 por 0 más 0 por 0 más menos 1 por menos m, ¿no es cierto? Y finalmente me queda el valor de 1 positivo m menos 0. Luego tengo el F1, ¿no es cierto? Que me queda igual, ¿no? 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por menos m. Y tengo el valor, ¿no es cierto? Me queda como resultado. Y a este le resto, ¿no es cierto? Como acá tengo el menos m, entonces le resto el menos m, ¿no es cierto? Y al restarle el menos m, perdón, estaba en la antepenúltima, y al restarle el menos m me queda, ¿no es cierto? Me queda igual a 0 porque me queda m menos m, 0. Entonces tengo 0 en la parte m y 0 en la parte numérica. Y finalmente
voy a tomar, ¿no es cierto?, los valores que tengo aquí, ¿no es cierto?, de mis constantes y hago lo mismo. 2 por 0 más menos 4 por 0 más 3 por menos de m. Y le resto 0. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ningún valor sobre el r y finalmente me queda el valor de menos 3 de m y menos 0. Entonces, todos estos valores, lo que yo hago, ¿no es cierto?, posteriormente es trasladarle mis valores numéricos. Ahora le voy a borrar esto. Ok, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, posteriormente es trasladar mis valores, la parte numérica y la parte m en la tabla, ¿no? Entonces los voy copiando acá, todos los valores que me van dando, ¿no? Tanto de y1, y2, y3. Entonces voy colocando, ¿no? En el R, ¿se acuerdan? Era menos 3, 0. Entonces menos 3 en la parte m y 0 en la parte numérica. En el Y1 era menos 2m menos 5, ¿no es cierto? Y le vamos copiando, ¿no? Aquí en mi parte numérica y mi parte m, es decir, voy creando sobre todo estas filas, ¿no? Las filas de cada uno, que no es otra cosa que ir copiando cada uno de los resultados que ya he obtenido, ¿no? Entonces, en la segunda, en el Y2, me queda menos 5m menos 8. En la siguiente me queda menos 4m, perdón, 4m positivo y menos 4. La tercera tengo 0, 0, ¿no es cierto? La cuarta, el H2 tengo 0, 0. Luego tengo en mi H3, que también es 0. Aquí tengo 0 y 1m, ¿no es cierto? En mi H3. Luego en mi F1 tengo 0, 0, ¿no es cierto? Y finalmente en mi R tengo 0 y menos 3m. Ya. Entonces, una vez que he realizado, ¿no es cierto?, esta parte del ejercicio, yo ya tengo mi tabla completa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sobre todo, irme, ¿no es cierto?, a mi parte del cuerpo, ¿no es cierto?, donde se encuentran Y1, Y2, Y3, y mirar, a ver, creo que se me fue un poquito más acá, la raya, ahora sí. Entonces tomo, ¿no es cierto?, mis valores de Y1, Y2 y Y3 y miro en mi parte M cuál es el valor más negativo, ¿no? Entonces, en este caso, mi valor más negativo es menos 5 y he encontrado sobre todo mi columna pivote, ¿no? Entonces, para encontrar mi fila pivote, lo que yo hago posteriormente, ¿no es cierto?, es dividir mis valores, ¿no es cierto?, constantes para mis valores de la columna pivote. Entonces, me queda, ¿no es cierto?, 2 para menos 1 me queda menos 2, menos 4 para 3 me queda menos 1.333 y 3 para 5 me queda 0.6. Entonces, mi valor más bajo, ¿no es cierto?, viene a ser 0.6. ¿no? Porque además no tomo los valores negativos. Entonces he encontrado de esta manera mi columna y fila pivote. Entonces tengo que mi fila pivote es de F1 y mi columna pivote es Y2. Entonces, ¿qué significa? Que ahora este Y2 sale, ¿no es cierto? Perdón, que sale el F1 e ingresa el Y2, ¿no? En esta parte de la ecuación. Voy a mi siguiente paso, donde directamente ya le ingreso, ¿no es cierto?, los valores del Y2. Entonces, para yo ingresar mi Y2 en esta parte, ¿no es cierto?, de aquí, yo tengo que dividir a todos mis valores para 5, es decir, 3 para 5, 2 para 5, 5 para 5. Entonces, 3 para 5 me da 0.6. Vamos a ver si lo hago. Ya. Listo. Perdón. Entonces, me queda, ¿no es cierto?, 2 para 5, 2 para 5 es 0.4, 5 para 5 es igual a 1, ¿no es cierto? Y voy construyendo toda mi fila de esta manera, dividiendo todos los valores para 5. Una vez que tengo todos mis valores divididos para 5, ¿no es cierto?, yo copio tal cual mi tabla, como está aquí, y es aquí donde empezamos, ¿no es cierto?, donde empiezo a seguir desarrollando el ejercicio, copiando toda la tabla más abajo, ¿no? Para poder, sobre todo, hacer los cambios. ¿Por qué? ¿Cuál es mi siguiente paso en la tabla? Ahora, todos mis valores de la columna, tengo que hacerles, sobre todo, estos valores tengo que hacerles 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, aquí voy a implementar ecuaciones.
le voy a ir dando sobre todo unos valores, ¿no? Para ir haciendo las ecuaciones. Entonces aquí me queda, aquí le voy a poner F1, F2, F3, F4 y F5. Solamente para darle un sentido a las ecuaciones. Entonces, como todos mis valores tengo que hacerles, estos valores de aquí tengo que hacerles 0, entonces me queda, mi primera ecuación me queda, menos 1, ¿no es cierto?, por F3 y más F1, ¿ok? Luego, mi siguiente me queda, menos 5, creo que dice ahí, menos 3, por F3 y más de F2. Y el siguiente, ¿no es cierto? Me queda, es 1. Bueno, no, no la cambio, sino viene la siguiente que está acá abajo. Me dice que es menos 6. Perdón, es menos 8. Entonces aquí me dice que es menos 8 por F3 y más F4. Y finalmente, tengo el menos 5 por F3 más de F5. Aquí son positivos, ¿no? 8 y 5, ya. Listo, entonces una vez que tengo las ecuaciones, y aquí también es positivo. No, no, este es negativo. Si está bien, este negativo, negativo, ya. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que tomando esta base, ¿no es cierto? Yo lo que hago es, le voy a poner los valores en esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí, le retiro, sobre todo la parte. Vamos a quitar los colores, ok, para continuar con las ecuaciones. Entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar la tabla de arriba, ¿no es cierto?, para poder ir desarrollando estas ecuaciones que me he trazado. ¿Ok? Entonces, paso me dice que el primero, ¿no es cierto?, es igual. Le voy a quitar, más bien primero le vamos a quitar todos estos valores, hacer las tablas. Entonces me queda, este es igual. Menos 1. Menos 1 por F3. En este caso mi F3 es este. Cierro el paréntesis. Más el F1. ¿Ok? Menos 1. Ya, perdón, aquí. A ver. Este no es menos 1, sino es 1 positivo. Ya, ahora sí. ¿Listo? Mi siguiente ecuación me dice que este es igual a 3. Este es igual a menos 3. Aplica a F3 más. A ver, perdón.
por este, más ok, es igual a, por paréntesis, ¿no es cierto? F3 dice que es igual a, entonces aquí me queda 8 por este más finalmente me dice que esto es igual a 5 por este 5 por este sí, más ya. Entonces, una vez, ¿no es cierto?, que he hecho todos los reemplazos respectivos, ¿no es cierto?, sobre estos valores, ¿qué es lo qué es lo que he obtenido aquí? Sobre todo, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que he obtenido, sobre todo en reemplazar mi valor Y2, ponerla acá a este lado, Todo ¿no? está ¿Perdón? Lo que me ha pasado, sobre todo, es que aquí tenemos que fijarnos bien en esta ecuación. Entonces, sí, yo aquí, en primer lugar, ¿no es cierto?, tengo este valor, ¿no es cierto?, que no me da, un valor negativo que no me da, sobre todo, una función óptima, ¿no? Entonces, tengo ese primer dato. Qué más tengo este dato, ¿no? Qué es lo que más qué es lo que más puedo ver, ¿no es cierto? Si yo quisiera reemplazar otra variable, acá en mi columna objetivo, entonces yo aquí lo que me pasa en este caso es que no puedo mirar cuál otra variable puedo transformar. ¿Por qué? Porque si me voy a mi lado M, ¿no es cierto? Que son todos estos valores que están acá, a mi parte M, ¿qué es lo que veo? ¿No es cierto? Que todos mis valores son cero, ¿verdad? Entonces, como todos mis valores son cero, entonces, qué es lo que me pasa aquí? Como todos mis valores son cero, entonces yo ya no puedo hacer más transformaciones. De tal manera que aquí yo ya tengo mi resultado, ¿no? Porque ya no puedo avanzar más, no puedo seguir haciendo más transformaciones con la ecuación. ¿Por qué? Porque ya he tenido, sobre todo en mi parte M, que todos mis valores son cero. Entonces, ¿cómo me quedaría ya mi función, ¿no es cierto? Mi función objetivo. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, tengo estos valores, ¿no? Entonces, me dice que H1, en este caso vamos a poner aquí, entonces me dice aquí H1, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí H1. Me dice que mi H1 es igual a 2.6. ¿Qué más? Tengo que mi H2 y me dice que mi H2 es igual a menos 5.8. Finalmente tengo que mi Y2 dice que mi Y2, sí, mi Y2 es igual a 0.6. Y finalmente, ¿no es cierto? Tengo que mi Z
Ya, entonces, este sería mi resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, yo me voy a poner nuevamente acá, ¿no es cierto? En mi parte en la parte de mi teoría, ¿no es cierto? Ir hacia el final, una vez que he hecho ya todas las transformaciones, qué es lo que me dice, ¿no es cierto? Me dice primero, al no existir, ¿no es cierto?, más elementos negativos en el renglón índice, la tabla simplex final será la siguiente. Entonces, bueno, nosotros de aquí vemos, vamos a ver sobre todo cuál es la solución final, ¿no? ¿Qué nos dice después? Ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, tenemos la solución final, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera, sobre todo, comprobar si me da realmente estos resultados, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, lo que me dice es que tengo que reemplazar los valores en mi ecuación original, donde yo tengo ya las transformaciones. eh, Tengo que reemplazar los valores, ¿no es cierto? Para poder encontrar entonces, ¿cómo me quedaría acá? Vamos de aquí para hacer la comprobación. Entonces me voy a ir sobre todo donde tengo mi ecuación primera, que es esta de aquí, y vamos a ver qué pasa. Listo, entonces he hecho la verificación, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, estos valores que me dan de H que son negativos, en realidad no los puedo poner en mi ecuación porque se hacen cero, ¿no es cierto? Y solo ocupo mi valor que me ha dado del Y2, ¿no es cierto? Que es 0.6. Y tengo que verificar, ¿no es cierto? Reemplazando en mi ecuación de acá, ¿no es cierto? Tengo que reemplazando en mi ecuación de acá, tengo que ver si estos valores, sobre todo, me dan igual, ¿no es cierto? Al reemplazar estos valores voy a obtener mi z igual a 4.8. Entonces, al reemplazar los valores, obviamente me queda 5 por 0 más 8 por Y2, que es, ya aquí no le he puesto el valor, aquí es por 0.6. Eso. Abajo también. Bueno, no le voy a copiar lo mismo. Más bien, lo vamos a eliminar. Ok. Entonces me queda que 8 por 0.6 me da 4.8. Entonces he logrado comprobar, ¿no es cierto? Que este es mi resultado y obviamente al hacer la comprobación me cuadra, ¿no es cierto? Con mi Z y de esa manera yo he culminado mi ejercicio que les he dejado a ustedes como tarea. Entonces ahora, bueno, voy a borrar esto. Y les voy a copiar en el, listo. O más bien eso no le borro. A ver, vamos a poner aquí. Ya, solo le voy a borrar esta parte de acá. Ya. Entonces les voy a guardar este ejercicio y se los voy a copiar en el chat para que ustedes lo puedan tener. O sea, como ven, hasta aquí, ¿no? Bueno.
Listo. Entonces les voy a copiar en el chat. No sé si alguien me dice algo. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta del ejercicio, lo vieron, cómo se resolvió, si vieron que todos estos ejercicios se puede encontrar sobre todo o se puede encontrar un resultado. Ejercicio dual. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aceptar. Abrir. Ok. Cargar. No me deja cargar. Lisa, buenas noches. Perdón que le interrumpa. Tal vez me pueda ayudar con la asistencia Mejía María. Denme un segundito, por favor. Si solo les estoy adjuntando. Dice cargar una copia. Buenazo. Ya, les he compartido. A ver, perdón, compañera, su nombre me dijo. ¿Su nombre? Mejía María. Mejía. Ok. Ya. Ok, está. Magíster también, por favor, ayúdame con asistencia a Lorena Riera. Lorena Riera. Sí, por favor. Gracias. Ya. Rojas Listo. Diana también, ingeniero. Buenas noches, por favor. Perdón. Rojas. Ya. Ok. Bueno, les he compartido el ejercicio. Ya son las 7, ¿no es cierto? 7:04. Ya está el tema de la, ¿cómo se llama? Ya pueden, a partir, creo que de este momento pueden acceder a la evaluación. Les iba sobre todo esta clase, a dar el método Simplex, pero la verdad, perdón, el método Solver, pero ya lo habíamos visto antes, ustedes lo pueden consultar en la plataforma PAO, ¿no? Ahí se van a familiarizar más con el tema del Solver, pero les he demostrado sobre todo que no es complejo, ¿no es cierto? El tema de los ejercicios de programación lineal con el método dual, solo hay que seguir el paso a paso, ¿no es cierto? Poner mucha atención al invertir tanto las ecuaciones como las filas a las columnas, así como al invertir los símbolos, porque yo me di cuenta que, bueno, en algunos de ustedes había problemas, sobre todo en la resolución del ejercicio, en la parte de la inversión, de los símbolos, y así como también me di cuenta que había problemas en la parte de añadir variables de holgura y variables artificiales. Entonces, nunca olvidarse, ¿no es cierto? Justamente porque yo veo que es un poco complicado, no les he puesto en la evaluación un ejercicio dual, pero sí les he dejado un ejercicio de los anteriores métodos que hemos revisado, de tal manera que mi recomendación para esta evaluación es que vayan viendo, ¿no es cierto? Consulten en la plataforma PAO, vayan viendo el paso a paso, ¿no es cierto? Para que no se vayan, como ustedes me dicen, bueno, que a veces les ocasiona confusiones las variables, pues no es complicado, ¿no? Si solamente es el hecho de ir poniendo atención, ir desarrollando paso a paso, hacer las operaciones de multiplicación y división de una manera, sobre todo con mucha atención, y con eso es mi recomendación para esta evaluación. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto. Caso contrario, ya les dije, ¿no? Pueden revisar el método Simplex en la plataforma, que ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, les voy a indicar así rapidito para ya cerrar la clase. Me voy a tomar unos 5 minutos más. Investigación, ya. Ok, entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Para el solver, para poder utilizar el solver, ¿no es cierto? Yo solo les voy a comentar así para hacernos un recuento. Para poder utilizar el solver, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que conocer muy bien la ventana de los parámetros del solver,
y cada una de sus partes que ya habíamos visto, ¿no? Como dónde se establece la parte de dónde se pone la función objetivo, dónde se pone si es para una función de maximización o minimización, dónde copiamos, vamos copiando cada una de las variables, ¿no es cierto? Dónde vamos poniendo las restricciones, cómo podemos ir editando, ¿no es cierto? Estas restricciones y además, ¿no es cierto?, ver qué método de resolución. Aquí siempre el método de resolución es simplex DLP y finalmente, ¿no es cierto?, el botón de resolver. Entonces, bueno, aquí se ha hecho con un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ¿qué es lo que me dice el ejemplo? En el paso a paso me dice, bueno, primero tenemos que ir copiando la función objetivo, luego ir copiando las restricciones, copiar los símbolos con las restricciones, posteriormente, ¿no es cierto?, crear sobre todo la celda de solución de las variables, crear la celda de la función objetivo y después, ¿no es cierto?, una vez que tengo creado de estos, ir haciendo la suma producto, ¿no es cierto?, por cada una de mis filas que tengo. La primera suma producto, ¿no es cierto?, es los valores de esta fila, pongo la función, ¿no es cierto?, en el Excel de suma producto, abro paréntesis, copio mi fila, mi primera fila objetivo, luego copio mi fila, ¿no es cierto?, de mis variables de solución, cierro paréntesis y pongo enter, ¿no? Y continúo con mis demás filas, ¿no es cierto? Con mi fila de las restricciones hago lo mismo, ¿no? Suma producto, copio mi fila de restricción, luego mi fila de mis variables de solución, enter, ¿no es cierto? Y así, cada una de mis filas, ¿no es cierto? Hago lo mismo y así hasta el final, ¿no? Una vez que tengo todo esto, voy a copiar, ¿no? Abro mi solver, entonces aquí copio, ¿no es cierto?, mi función objetivo, pongo qué tipo, ¿no es cierto?, de función de maximización o minimización me piden. Después copio mis variables, ¿no es cierto?, mis variables de decisión, de solución, en la parte donde se encuentran las variables. Después, ¿no es cierto?, voy añadiendo sobre todo todos mis valores que he construido en la función suma producto. ¿Se acuerdan que aquí íbamos añadiendo todos los valores que están en el lado izquierdo, luego mis valores que están en el lado derecho del símbolo mayor igual o menor igual? Una vez que tengo, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo que me sugiere es ir haciendo por cada uno, ¿no es cierto?, de mis restricciones o desigualdades, ir haciendo uno por uno, ¿no? Entonces, una vez que tengo agregado uno por uno, no me olvido de marcar aquí, de marcarle aquí el visto, después le tengo que poner aquí solver LP, ¿no es cierto? Y finalmente pongo solución, entonces me da una tabla donde me dice que en esta tabla de resultados me dice que el solver encontró una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas y finalmente me da una solución, ¿no? Entonces una vez que pongo enter me da la solución y puedo encontrar, ¿no es cierto?, mis valores de Z y cada uno de mis valores de los X, ¿no? Que luego los pongo acá, ¿no es cierto?, en la solución de mi problema y de esta manera después puedo hacer la interpretación, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice es que si algo pasa con el solver o marco un error, tengo que volver a revisar todos los datos que he ingresado, ¿no es cierto?, los cálculos y con eso termino esta parte, ¿no? Entonces, eso yo les quería, sobre todo, refrescar un poco la memoria de esto que ya habíamos visto en el anterior módulo, pero ahora, por ejemplo, para la evaluación, no sé, les puede servir, como no, ya depende de ustedes, ¿no? Así como vieron, ya vieron cómo yo comprobé el ejercicio al final, sí vieron que solo reemplazan las variables y con eso van encontrando la solución óptima. Entonces hay muchas maneras, una vez que conocemos muy bien la programación lineal, la mecánica, entonces podemos ir y vuelta ya con las ecuaciones. Bueno, pero esa es mi recomendación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, estimados compañeros y compañeras, entonces, ¿sí? Ingeniero, disculpe, que se puede comprobar con cualquier variable. O sea, a ver, me voy a poner, solo me pongo un momento en mi presentación. Perdón, en mi página, en la página.
Porque nosotros podríamos coger, ingeniero, por ejemplo, un número entero o un número que no salga negativo para poder realizar. Por eso le pregunto si se puede coger cualquier O variable. sea, en realidad, vamos un poquito al ejercicio. Perdón, a ver, a mi página, sí. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver en lo que estoy proyectando, ¿no es cierto? Yo hago todo el ejercicio y al final tengo un resultado. O sea, el resultado que me marca son mis variables, ¿no es cierto? Mis variables que tengo acá al final, ¿no es cierto? Con mis valores, sobre todo objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Primero, que mi parte del cuerpo, donde está Y1, Y2 y Y3, sobre todo, que estas variables estén en mi columna objetivo. Porque si está H1 o mis variables de holgura o mis variables artificiales, como pudieron ver, o sea, esos valores van a ser cero, porque cuando yo hago la comprobación, sobre todo me voy a mi función objetivo, ¿no es cierto? Que la he trazado, donde solo están esos valores Y1, Y2 y Y3. Entonces, es aquí donde tengo que hacer la comprobación, ¿no es cierto? Es decir, a este resultado le compruebo, ¿no es cierto? Si me da, por ejemplo, si logro encontrar que Z es igual a 82, entonces al reemplazar cada una de las variables, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no es cierto? He encontrado que sí, efectivamente es igual a 82Z, ¿no es cierto? Al reemplazar cada uno de los números y puedo proceder, ¿no es cierto? A reemplazarlos en cada una inclusive de las restricciones y verificar que se cumplen las igualdades o desigualdades, ¿no? Entonces, con esta comprobación, no es que yo puedo coger cualquier variable, solo para la comprobación cojo mis variables de la parte básica, perdón, de la parte del cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, que estamos viendo en el ejemplo en Excel, perdón, voy a abrir nuevamente el ejercicio que estaba viendo hace un rato. Ok, y aquí como pudieron ver, ¿no es cierto? Tengo este resultado. Mi resultado aquí en este ejercicio me dice H1 es igual a 2.6, H2 menos 5.8 y Y2 0.6. Entonces, ¿qué tal si yo tenía un Y1 negativo? Entonces, ahí sí tenía un problema, pero en realidad mis valores negativos me recaen sobre mis variables de holgura. Por tanto, al final de mi ecuación, o sea, no tengo esas variables de holgura, simplemente cojo y reemplazo, ¿no es cierto? En los valores que tengo. En este caso tengo el Y2, entonces los otros del Y1 y el Y3 se hacen cero, son cero porque no tengo esos valores. Le reemplazo en el Y2 y efectivamente logro encontrar que mi función de maximización Z es igual, ¿no es cierto?, a la que yo he encontrado, sobre todo que tengo acá, ¿no es cierto?, que está acá en mi ejercicio. Entonces es igual y de esa manera he comprobado los valores. Entonces, fíjense en que no puedo tomar cualquier variable, solo las variables que se encuentran en la parte del cuerpo, mis variables que son mis variables básicas, ¿no es cierto? Porque las demás son mis variables no básicas. Entonces, sobre mis variables básicas puedo hacer la verificación. No sé si me pude explicar bien. De pronto no quiero confundirles, pero yo sé que están para dar una evaluación, pero la idea es que yo también trato de darles hasta los últimos elementos para que ustedes la puedan realizar de una mejor manera. Todo depende como ustedes comprendan la materia. Para algunos va a ser un poquito más laboroso, para otros va a ser mucho más fácil. Todo depende de cómo se hayan entrenado en los ejercicios. Eso, creo que eso por ahora. Yo les voy a dejar, ¿no es cierto?, para que más bien puedan tener el tiempo, porque si sigo yo aquí hablando, les voy a dejar menos tiempo, entonces más bien para que ustedes puedan un poquito revisar, ¿no es cierto?, e ir desarrollando la evaluación. Eso, listo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Sí? Pero es fuera del tema. No sé si le puedo decir ahorita o al finalizar la clase. No, coménteme porque ya voy a finalizar la clase, porque ya la clase solo estaba preparada hasta las... Perdón, no, coménteme nomás. A ver, es acerca de las asistencias, Magister. La semana pasada usted no me pudo tomar lo que es colocar la asistencia, por lo que yo tenía bloqueada la plataforma. ¿Ya? Ajá, y quería Ya. ver si es que estoy colocando la asistencia. Ahora ya le puedo colocar. Sí, ya me la habilitaron hoy. Vamos a ver.
A ver, vamos a ver si le puedo colocar la asistencia. Me dice investigación operativa. Investigación operativa. ¿Usted es de Quito o de Santo Domingo? Quito. Pastuña Lisbeth. Ya, sí, lo que pasa es que todavía no hago ya los nombres. Solo estoy tratando de entrar a ver Quito. A ver, Pastuña. ¿Solo de la clase anterior? Ya. Sí, magíster, porque me bloquearon el domingo y el martes no me pudo poner asistencia. Ya está resuelto. Muchas gracias, Puede magíster. tomar. Listo. ¿Es alguien más? Inge, buenas noches. Inge, yo también tengo, en la clase 7, tengo también que no he estado en la clase, y sí he estado en la clase. 3 semanas ¿Cuál de es? entrada a Hamacat. La clase 7. Ya. La clase Ok. 7 y la clase de la semana anterior. La clase de la semana anterior. Sí, Inge. A ver, déjeme ver, por favor. Me dice que es la clase anterior. ¿Cuál es su nombre? Hama. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Jama. Sabe que no le tengo en la asistencia del Teams de la anterior clase. Déjame verle bien. Inge, yo sí estuve en las anteriores clases. Ah, ya, sí. Sí le tengo. Ya le pongo. Ahorita usted es Jama, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que tengo que verificar en mis bases. Entonces, Jama. Ya. Ok. Inge, buenas noches. Le saluda William Navas. No sé si de pronto me puede ayudar con una asistencia del 1 de agosto. Lo que pasa es que tenía la plataforma cerrada. A ver, 1 de agosto. 1 de agosto. Ya. ¿Cuál es su nombre? William Nava, de ingeniero. ¿Usted es de Quito? De Santo Domingo. Ya, espérenme un segundito. Vamos a ver. A ver, Navas. Esta es la clase. La clase 8 me dice, ¿no es cierto? La Ya, déjame. del 1 de agosto. Sí, no se preocupe, solo estoy verificando. Yo hablo para mí a veces con esto que le digo la clase 8 es porque justo estoy verificando que esté usted en la lista. Eres este. El 1 de agosto. Navas me dice, ¿no es cierto? Sí, correcto. Navas. Ah, ya, sí lo tengo. A ver, déjame ver, parece que sí lo tenía. Navas. Sí. Ok, ya en este momento le pongo la asistencia de esa clase. ¿Me recuerda, por favor? No, aquí está. A ver, Navas. Ya, listo. Gracias, Ok. ingeniero. Bueno, les dejo, ¿no? Por este día. Por favor, no se olviden de los proyectos, sobre todo porque vamos a necesitar más que todo que tengan hasta el jueves, sobre todo ya ingresada esta actividad, para yo poder generar las calificaciones en el ESG y ustedes la puedan visualizar ustedes a partir del sábado o domingo. Esa es mi idea, ¿no es cierto? Poder calificarles de los proyectos y no se olviden de igualarse en las tareas, porque también son nota, ¿no? ¿Y por qué? Porque las tareas me corresponden a la nota N1, la evaluación en la que van a hacer ahora es la N2,
Y la N3, la nota 3 es justamente el proyecto, ¿no? Entra de lleno la nota del proyecto, entonces por eso es mi recomendación. Bueno, muchas gracias por su atención. Creo que nos hemos pasado ya casi media hora. Por favor, Ingeniero, hagan su evaluación. ¿Sí? buenas noches, disculpe que lo Magister, molesto, viendo que estaba poniendo asistencias, yo también tengo una asistencia del 1 de agosto y 15 de agosto que no tengo asistencia, pero sí estuve. Fue por plataforma, bloqueo de plataforma que no me pudo poner, si no me ¿Cuál es equivoco. su nombre? Muñoz David, Déjame ver si lo tengo aquí. Muñoz David. ya que ahorita esas asistencias sí perjudica ahorita. Si no se preocupe, estoy verificando en el 1 de agosto si lo tengo en mi registro del Teams. ¿Cómo me dijo su nombre? Muñoz David. Sí, yo, Aquí yo he lo tengo. enviado la asistencia en el Teams o en el WhatsApp también les enviar. Bueno, sí lo tengo el 1 de agosto. ¿Usted es de Santo Domingo? Sí, Santo Domingo. Vamos a ver, Muñoz. Aquí está, del 1 de agosto. ¿Ya? ¿Y cuál más me dijo? Del 15 de agosto también tengo una. El 15 de agosto es de la clase 10. A ver, déjame ver. Y Clase tengo 10. una falta también, ingeniero, de la primera clase, la primera que fue el 13 de junio, no sé qué pasó ahí. Primero estoy terminando esta revisión. David. Aquí está, sí. David Muñoz. Muñoz en la clase 10. Ya. Y del 13 de junio. Sí, junio, la primera clase que tuvimos. Ok, del 13 de junio. Déjame verificarle en el Teams. Ingeniero, una consultita. ¿Y usted sí puede modificar esas asistencias, ya que otros Y licenciados no nos saben ayudar en ese aspecto? si les tengo en el Teams, claro, porque verá, lo que pasa es que depende de cada profesor. En mi caso, yo obviamente tengo que revisar el Teams para ver si ustedes han asistido, si les tengo registrados, porque yo tengo que tener una evidencia, ¿no es cierto? Claro. Como corresponde. Entonces, yo lo que les reviso ahorita es si es que realmente asistieron a la clase. Entonces, ver aquí. La clase, perdón. La clase 1. Y así, lo que pasa es que la clase 1, la clase 1 la hicimos por Teams. No recuerdo. No recuerdo, yo tampoco, la verdad. A ver, aquí vamos a ver Hammer. Aquí está. Ya. Ya la encontré la clase 1. Así es que hay que tener mucha paciencia para poder hacer estos temas, ¿sí? No sé qué pasa, no tengo la información de la asistencia de la clase 1. A ver, ¿qué fecha me dijo que era esa clase? El 13, ¿no? No sé qué pasó. ¿Por qué no tengo el registro de esa clase? A ver, 6, 7, 8, 4, 2. Sí, 13 de junio. Ah, ya, vamos a ver si es esta de aquí. Trece. No tengo esa clase del 13 de junio. Em, Magister, yo tengo una petición, por favor, sí, dígame, por favor. pero
¿Será que le puedo enviar un mensajito a su número? Claro. No hay problema. Si tiene O alguna se la hago consulta. aquí. A ver, verán, Sí, más que todo eso. déjenme revisar. Por favor, denme su nombre porque no le encuentro ahorita este registro de la clase 1. ¿Me ayuda con su nombre nuevamente, compañero, para yo revisarle? Porque si no nos quedamos toda la noche aquí en esto. A ver, dígame su nombre. David Profe, Muñoz. ay, Perdón, el compañero primero. ¿Cuál? David Muñoz. David Muñoz. Ya, revisar clase 1. Clase 1. Ya. Listo. No sé, ya le voy a revisar, compañero. Ahora sí, compañera, dígame. no, nada, profe, solamente era por decirle, no nos da 2 intentos. Tiene 2 Por... intentos. tenemos 2 intentos, no me di cuenta, solo abrí. Muchas gracias, Por favor, sigan Ingeniero. adelante. Sí, adelante, ya nos compañero. podemos Ingeniero, retirar para disculpe. seguir hasta. Sí, pueden retirarse, sigan en la evaluación. Me quedo de pronto con los compañeros que quieran, que tengan dudas y vamos despechando. Dígame, compañero, por favor. Gracias. Ingeniero, el ejercicio, disculpe, que lo tenemos que hacer en Excel o algo así, el examen. No, verán, el examen tiene preguntas múltiples. Ustedes ya saben de esto, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas múltiples, ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. Eso es todo. Para ustedes verificar, obviamente, tienen que desarrollarlo aparte, donde como sea que ustedes lo vayan a desarrollar, si manualmente, en Excel, con calculadora, con el celular. No, eso no es como ustedes lo hagan, no hay problema, porque no me van a presentar el desarrollo, sino solo la respuesta. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, Ingeniero, yo tenía una pregunta. Verá, sí, yo tenía bloqueada mi plataforma por hace 2 semanas. ya, Las tareas, yo estoy atrasado en 2 tareas, me parecen las 2 últimas. ¿Hasta ok. cuándo hay chance de subirla? Hasta el día jueves o viernes, es que yo voy a hacer, justo me voy a encargar el viernes y sábado en revisar y pasar notas. Ya, denme chance hasta el sábado, Inge, mediodía, para yo dedicarme a ¿Ya? hacer la tarea. Sí, Por sí, ya. favor. Suban nomás, no se olviden solo de presentarla, porque yo una vez que suba las notas, ya pasamos, ¿no es cierto? El tema de las tareas, entonces tienen el chance de igualarse. Ya, bueno, el tema de la asistencia creo que eso se arregla con secretaría, ¿no? Sí, sí, claro. Ustedes de pronto si tienen todavía que resolver los temas de asistencia, hablen con secretaría, es la única manera. Ustedes ya saben el procedimiento del Sí, instituto, porque no sí se he estado pierde el conectado año. en sus clases, pero la asistencia no me podía marcar. Ok, solamente la recomendación, no, nadie pierde el año por faltas, a menos, o por asistencia, porque pero tienen que hacer el trámite con secretaría, si no, claro, se quedan en el aire. Entonces, hagan el trámite con secretaría. Secretaría a mí me pide que corrija esos temas también, pero obviamente si yo veo que ustedes han asistido en el chat, porque en el Teams le dan la posibilidad, ustedes también pueden ver en el Teams, ¿no? Las asistencias, todo. Entonces, ahí me doy cuenta que ustedes han asistido también, entonces no hay problema. Es mi forma de verificar y de justificar, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, eso, compañeros, compañeras. Creo que eso es todo, ¿verdad? Inge, Sí, compañera. Inge, yo también le voy a subir un poquito atrasada mis tareas porque igual estaba bloqueada. Ya no sé, pero ya le va a desbloquear esta semana o. No, a mí ya me desbloquearon hoy, Ya, por no hay eso ya le problema. voy a subir. Suban, yo les digo eso, suban todas las tareas, porque yo voy nuevamente a revisar, ¿no? Las que no he calificado, entonces les califico hasta el día sábado, ¿ok? Bueno. Chévere, ingeniero, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, una buena noche. Por favor, les Así que deseo lo igualmente. mejor en la evaluación. Hasta una próxima.